Bienvenidos a este servicio especial de adoración desde casa. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos a través de estos medios y seguir viviendo la dinámica de ser iglesia. Siéntase en la libertad de poder adorar al Señor, estando solo o en familia, ahí desde casa. Y sobre todo, le animamos a que pueda preparar el corazón para ser edificados por medio de su palabra. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, buenos días, sean bienvenidos a este servicio de adoración en esta mañana y con mucha alegría hemos dispuesto cada uno de nuestros corazones para estar aquí en este momento para adorar a nuestro buen Dios. Yo les pediría que podamos buscar en nuestras Biblias el Salmo 98 para poder leerlo y centrarnos en esta mañana a poder también elevar unos cánticos a nuestro buen Dios. Acompáñenme a leer el Salmo 98. Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno de carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas. Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Acompáñenme a orar antes de poder cantar a nuestro buen Dios. Gracias, Señor, por esta mañana y te bendecimos, adoramos por tu bondad, por tu misericordia, porque podemos recordar lo poderosa que es tu mano, tu diestra, Señor, porque podemos confiar en el poder de tu salvación. Y eso nos recuerda también de dónde tú nos has sacado, que tú nos llevas de victoria en victoria, que siempre hay motivos, Señor, para poder aclamar tu nombre, exaltarte, adorarte y estar, Señor, alegres, cantando, Señor, delante de tu presencia. Porque sabemos que lo que has hecho es una muestra de lo que seguirás haciendo, de que continuarás siendo fiel para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y bendecimos, dedicamos este servicio el día de hoy para ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenos ahora y cantemos con júbilo ahí donde estamos a nuestro buen Dios. Eres el rey,
sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble
Después de haber cantado al Señor, creo que es muy propicio dirigirnos a Él en oración. Le invito a abrir su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, que va a ser el texto que en esta mañana se estará compartiendo a la hora del mensaje, así que prestemos mucha atención a esta porción de las Escrituras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Anunciamos qué? Anunciamos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a tener un tiempo de oración tomando este texto como base para nuestra oración. Le invito a cerrar sus ojos, ahí en casa a inclinar sus cabezas como una muestra de reverencia, de respeto y de devoción a nuestro Dios. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tus infinitas misericordias. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo, tu Hijo, podemos llamarnos hijos tuyos. Y además de eso, Señor, tú nos recuerdas a través de tu palabra lo que somos hoy. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados a precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, cuya sangre fue derramada en la cruz como producto de su sacrificio perfecto. Señor, pero tú nos has hecho ese linaje escogido con el propósito de poder anunciar las virtudes tuyas, Señor. Padre, queremos ser usados por ti, instrumentos útiles en tus manos para que otros puedan conocer de ti, para que otros puedan conocer de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de esa nueva vida que tú puedes dar a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que entrega su vida a ti por medio de Jesucristo. Gracias por recordarnos, Señor, lo que antes éramos y lo que hoy somos. Ahora somos pueblo de Dios. Gracias porque nos has permitido alcanzar misericordia. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, a quien hemos entregado nuestras vidas, a quien seguimos, a quien también proclamamos. Glorifica tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Sigamos participando de este tiempo de adoración y preparemos el corazón para la exposición de su palabra. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo.
Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la Iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Amados hermanos, buenos días. Los invitamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Amado Señor, mi Dios bendito y misericordioso, queremos darte gracias, Señor, por el tiempo en el cual podemos honrarte, Señor, como hijos tuyos, con nuestros diezmos y ofrendas. Amado Señor, estos diezmos y ofrendas los entregamos con mucho amor, Señor, y gratitud en nuestro corazón, reconociendo, Señor, tu soberanía sobre nosotros, Señor, reconociendo tu cuidado sobre nuestras vidas, Padre Santo. Y te rogamos, amado Padre, que no quites tu mirada aquí en tu iglesia de Breña, Señor. Te damos gracias por tu provisión, gracias por tu sustento hasta el día de hoy. Te rogamos, Señor, que sigas cuidando de nosotros y nos ponemos en tus manos en todo tiempo. A ti sea siempre la honra y la gloria, Señor. Y oramos agradecidos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amados hermanos, continuemos disfrutando de nuestro culto. Que Dios les bendiga. Mis hermanos, qué bueno ha sido poder orar y también ofrendar a nuestro buen Dios. Ahora acompáñennos en una nueva alabanza dedicada a nuestro Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no puedo volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres
Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a este servicio de adoración. Como cada domingo que me toca la exposición de la palabra, es para mí un gusto y un placer poder compartir con ustedes la palabra de nuestro buen Dios. Nos encontramos en este segundo paréntesis de la serie de predicación Pedro y los 5 llamados de Dios para la iglesia, basado en Primera de Pedro. Y el día de hoy vamos a ver el segundo de estos 5 llamados, un llamado a proclamar. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 2 y podamos leer los versículos 9 y 10. Un texto que nos va a servir como base para la exposición del día de hoy. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 9 al 10. Dice así esta porción de la palabra: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué te parece si oramos a nuestro buen Dios para poder pedir su dirección en este tiempo? Oramos. Dios y Padre Santo, a ti te damos toda la gloria y el honor. En esta hora, Señor, venimos a tu presencia para poder meditar en tu palabra, para que nos instruyas por medio de ella y podamos entender la importancia de proclamar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Alabado, Señor, sea tu nombre. Oramos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A lo largo de esta meditación vamos a estar desarrollando o vamos a estar respondiendo, mejor dicho, 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿quién o quiénes estamos llamados a proclamar? La primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿por qué estamos llamados a proclamar? Y la tercera pregunta que vamos a responder es: ¿cuándo estamos llamados a proclamar? Así que para poder responder estas 3 preguntas, yo te invito a que me acompañes y podamos revisar juntos estas 3 preguntas. ¿Ok? Vamos a responder entonces la primera pregunta que dice lo siguiente: ¿quiénes estamos llamados a proclamar? Y es una pregunta que probablemente tú sabes la respuesta. El texto inicial en el verso 9, la segunda parte, va a decir lo siguiente: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios llama a todos los cristianos a proclamar las buenas nuevas acerca de la vida, de la muerte y resurrección de Jesucristo con los que no creen en Cristo. El Señor Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, llamó a 12 hombres para que estuviesen con Él, para que compartieran con Él. Él compartió con ellos, comió con ellos, tuvieron momentos difíciles juntos, pero también momentos gratos junto al Maestro. Y todo esto sirvió para que Jesús les mostrara la labor que ellos debían desempeñar cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Antes de ser entregado a nuestro Señor Jesucristo, Él oró al Padre diciendo: te ruego, no solamente por estos, hablando por sus discípulos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús aquí estaba anticipando y comenzó a orar por ti y por mí. Sabía que proclamar el Evangelio debía ser una tarea que cada uno de esos discípulos que habían formado parte de su grupo, parte de su círculo de la confianza, tenía que desarrollar. A cada uno de esos discípulos que él había formado tenían una tarea: proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que antes de la ascensión,
El Señor Jesús le va a decir a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos implica ir a todas las naciones predicándoles el Evangelio, lo cual es necesario para que esos hombres, esos nuevos creyentes se conviertan en discípulos. Y había que bautizarlos y enseñarles a guardar todo lo que Jesús había mandado. De manera que nosotros no podemos hacer discípulos si no proclamamos el Evangelio, si no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Yo sé que tú conoces este texto en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Y lo primero que hicieron fue proclamar el Evangelio. Después de la muerte de Esteban, la iglesia fue esparcida. Y cada una de las personas y en cada lugar que se encontraba un miembro de la iglesia, éste proclamaba el Evangelio. Tiempo después, aquel Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y al mismísimo Cristo, después de haber tenido un encuentro personal con Jesús, proclamaba a Jesús como el verdadero Hijo de Dios en las sinagogas, aun cuando el resto de personas lo veía con miedo, con temor, porque él era aquella persona que encarcelaba a los cristianos, que iba de casa en casa y los ponía en la cárcel. Tiempo después, se establecieron iglesias en diferentes partes y el Evangelio seguía proclamándose. Aquellos hombres y mujeres que formaban parte del cuerpo de Cristo sentían la responsabilidad de anunciar a Cristo, no como obligación, sino como honra. Como tú puedes ver aquí, a lo largo de la Escritura vemos que quienes tienen el llamado de proclamar el Evangelio somos tú y yo, la iglesia del Señor. Todos aquellos que hemos confesado que Cristo es nuestro Señor y Salvador, tenemos el honor de proclamarlo. Podemos tener tal vez el temor de predicar, podemos ser rechazados nosotros y el mensaje que predicamos, aún sabiendo que esto implica sacrificio e incluso sufrimiento. Sin embargo, es inmensamente reconfortante saber que Jesús está con nosotros, que Él nos sostiene y nos apoya. Él no está lejos de nosotros, al contrario, Él está cerca. Él nos consuela, nos anima. Él nos recuerda que somos aceptados por Dios ¿a través de qué? A través del sacrificio que hizo Él en la cruz. Y Él está presente con poder para salvar a la gente a través del Evangelio que estamos llamados nosotros a proclamar. Nuevamente la pregunta: ¿quiénes están llamados a proclamar? Tú y yo, la iglesia del Señor, somos los que estamos llamados a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas a este mundo que día a día necesita más de Dios, pero que día a día también quiere alejarse más de Dios.
Y nosotros debemos cumplir con ese ministerio de la reconciliación que fue encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de proclamar a Jesucristo como Rey y Señor. Hemos respondido esta primera pregunta: ¿quiénes estamos llamados a proclamar el Evangelio? Tú y yo. Nosotros, la iglesia. Pero hay una segunda pregunta que me gustaría que podamos responder. ¿Por qué estamos llamados a proclamar? ¿Por qué estamos llamados a proclamar? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, va a decir lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Pablo, al escribirle a los corintios, les dice que él debía anunciar el Evangelio porque era impuesta en él esa necesidad. Es decir, que estaba bajo el deber de hacerlo, que era una obligación ineludible, que era una misión insoslayable. Es decir, en pocas palabras, que era algo que él no podía evitar. Tenía que hacerlo sí o sí. Y permíteme darte algunas razones de por qué tú y yo estamos llamados a proclamar el Evangelio. En primer lugar, y como primera razón, la proclamación del Evangelio es el medio por el cual los que han de ser salvos conocen y conocerán a Dios. Es decir, por medio de la predicación de la palabra, aquellos que van a ser salvos van a poder conocer a Dios. Y es que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? El oír la palabra de Dios. Pablo le dijo a los corintios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, y escucha esto, por la locura de la predicación. Para este mundo, la predicación es una locura. Pero Dios quiso salvar al mundo con esta locura de la predicación. En primer lugar, una de las primeras razones es que la predicación, la proclamación de la palabra de Dios es el medio por el cual los que han de ser salvos conocen y conocerán a Dios. Pero hay una segunda razón, y es que esta segunda razón por la cual estamos llamados nosotros a proclamar la palabra de Dios no solo es porque es el medio por el cual Dios salva a los pecadores, sino también porque es el medio por el cual Dios edifica a su iglesia, a su pueblo. No hay otra manera en la cual Dios edifica a su iglesia si no es por su palabra. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, verso 28, que él anunciaba a Cristo a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. También le enseñó a la iglesia de Éfeso que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 11 y 12. Todos estos ministerios, ya sea el apostolado, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, están centrados en algo principal. ¿Qué cosa es? La proclamación de la palabra de Dios. Las iglesias hoy en día llegan a existir por la proclamación de la palabra y crecen por la proclamación de la palabra. Y abren otras obras, otras iglesias en otros lugares a causa de que de la proclamación de la palabra, obviamente todo esto guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que el creyente necesita para poder ser perfeccionado a la imagen de Cristo está en la palabra de Dios. Y obviamente su obediencia a ella.
Y es que la misma palabra de Dios declara que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, como va a decir el libro de los Salmos. El crecimiento y la edificación de las iglesias está altamente condicionado a su exposición a la palabra de Dios, por lo que las iglesias deben procurar que esta palabra sea lo que se comunique domingo a domingo desde sus púlpitos. Esta segunda razón es que debemos predicar la palabra, proclamar el Evangelio, porque es el medio por el cual Dios edifica a su pueblo. Pero permíteme darte una tercera razón, una razón que a propósito la he dejado como último lugar, porque es una manera intencional que quiero que puedas tú entender. Esta tercera y última razón de por qué nosotros debemos predicar y proclamar la palabra de Dios es porque simplemente Dios así lo ordena. Te indiqué que había dejado esta última razón en último lugar de manera intencional para que tú veas que aún sin tener las dos primeras razones, esta razón debería ser suficiente para que nosotros actuemos y pongamos en marcha el proclamar la palabra de Dios. En algún momento al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, le hicieron la siguiente pregunta: Señor Spurgeon, ¿por qué usted se esfuerza tanto en predicar si usted mismo declara que Dios no lo necesita y que de todos modos Dios se iba a encargar o se encargaría de cumplir su plan y salvar a los que Él ya ha elegido? A lo que sabiamente respondió Charles Spurgeon: yo predico porque Dios me dice, ve y predica. El Señor nos dice a nosotros hoy en día, vayan y proclamen. Ahí es donde nos da Mateo 28, 19 y 20. Vayan y proclamen el Evangelio a todas las naciones, porque esta es la forma en la que se cumple la orden de hacer discípulos. En el texto de Pedro que hemos leído, nos va a decir que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo le va a decir también a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el mismo apóstol, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20, le va a decir que nosotros no somos otra cosa, sino embajadores en nombre de Cristo, para que roguemos a los hombres como si Dios rogase por medio nuestro que se reconcilien con Él. ¿Tú te das cuenta de ese texto? Que Dios está rogando por medio nuestro reconciliarse con este mundo, con aquellas personas que han dicho, yo no quiero saber nada de Dios. Dios quiere que esa persona se reconcilie con Él, que pueda tener una relación con Él. ¿Dios lo puede hacer por su cuenta, sin necesidad de nosotros? Por supuesto que sí. Pero en su perfecto plan, Él ha designado que nosotros seamos esos instrumentos útiles para Él, para que proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos esa responsabilidad. Dios siempre ha sabido que por medio de su palabra Él iba a salvar a los perdidos y que mediante su palabra
iba a edificar a su pueblo, a su iglesia, pero también siempre supo que sería mediante su pueblo que haría proclamar su palabra escrita a los hombres y mujeres en esta tierra, por lo que en su palabra Él dejó esta orden para nosotros hoy en día: proclame mi palabra, anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pastor Sugel Michelén, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, en los primeros 3 capítulos, él llama el ancla teológica de por qué predicar, y menciona en estos 3 capítulos estos 3 títulos: Dios ha hablado y actúa hablando. Dios habla hoy a través de su palabra escrita, y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Y es que el propósito de estas 3 razones es para que tú y yo podamos entender la importancia de por qué debemos proclamar el Evangelio. Una cita tomada de este libro del pastor Sugel Michelén dice lo siguiente: recuerda que la Biblia es Dios predicando. Ojo, la Biblia es Dios predicando. Tenemos la urgencia de proclamar el Evangelio porque creemos que lo que Dios quiere decirnos hoy nos lo dice por medio de su palabra escrita, la cual es infalible, inerrante y suficiente. La palabra escrita es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si pudiera resumirte todo lo que hemos hablado en este segundo punto, solo podría decir que la razón por la cual tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio es porque Dios quiere que así sea, porque Él así lo desea. Así de sencillo. No tenemos excusa alguna. Él quiere que nosotros prediquemos su palabra. ¿Y qué cosa debemos hacer nosotros como siervos suyos? Proclamar el Evangelio. Hemos respondido hasta este momento 2 preguntas. ¿Quiénes están llamados a proclamar? Tú y yo, la iglesia del Señor. ¿Por qué estamos llamados? Porque Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento. La tercera pregunta: ¿cuándo estamos llamados a proclamar? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, va a decir lo siguiente: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro le está escribiendo a su audiencia inicial y está tratando de decirles que una vez que nosotros hemos sido incorporados en el pueblo de Dios y que hemos alcanzado misericordia, desde ese mismo momento nos encontramos en la responsabilidad ineludible de proclamar el Evangelio. ¿Cuántas veces en el trabajo, tal vez nuestros jefes nos piden algún reporte o alguna acción de parte nuestra, y cuando le preguntamos para cuándo lo quiere, la respuesta es: lo necesito para ayer? ¿Te ha pasado que tu jefe te ha respondido de esa manera? Y es que esa frase indica el sentido de urgencia de lo que te está solicitando y pidiendo. La proclamación del Evangelio tiene ese mismo sentido de urgencia, con la diferencia que lo que te puede pedir tu jefe será usado en un momento determinado y luego pasará al recuerdo. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna.
Las Escrituras nos muestran que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El profeta Isaías va a decir en Isaías 40, verso 8, que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tenemos nosotros la urgencia de proclamar el Evangelio hoy. No dejarlo para otro día, hoy. Y para eso nosotros debemos disciplinarnos, porque la evangelización, el proclamar el Evangelio, es una disciplina en la cual se ejercita en buscar la oportunidad de proclamar a Cristo. Y digo buscar la oportunidad porque nosotros no podemos esperar simplemente las oportunidades, que esas oportunidades surjan de la nada. Debemos ser intencionales para poder ejercitarnos y disciplinarnos en proclamar a Cristo. Muchos hoy en día dicen, no puedo predicar porque no estoy preparado, porque no estoy capacitado para predicar de Cristo. Aun cuando una buena instrucción en el Evangelio es recomendable, no es una excusa para no hablar de Cristo. La Biblia nos muestra la historia de un hombre atormentado por demonios en la ciudad de Gadara, en Decápolis. Este hombre tenía tantos demonios dentro de sí que su nombre era Legión, porque eran muchos. Cuando Jesús expulsa a los demonios de este hombre, y éste, habiendo recobrado la cordura, su juicio, le pidió a Jesús que le permitiera ir con él. Él quería acompañarlo, quería estar junto con aquel hombre que lo había salvado. Sin embargo, pareciera cruel las palabras de Jesús, pero le da una misión. Jesús amorosamente le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mira lo que le dice ese Jesús. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Escritura que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Puedes revisar la historia en Lucas capítulo 8, verso 39. Este hombre endemoniado no recibió ninguna capacitación, no llevó su curso de mi nueva alianza, ni nada, él no estudió en Explora, no. Lo único que habló fue de las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y ejemplos como este hay muchos en las Escrituras. Pero la intención es que nosotros podamos entender que desde el momento en que hemos tenido nuestro encuentro personal con Jesús, desde ese momento tenemos el encargo de proclamar las virtudes de aquel Dios maravilloso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para poder terminar esta meditación, permíteme contarte un testimonio personal. En el año 1996, a la edad de 12 años, en la época navideña, en el mes de diciembre, yo asistía a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chorrillos. Un día, en el culto de adoración, un día domingo, llegó un grupo de misioneros jóvenes, de muchachos, entre adolescentes y jóvenes, que tenían una forma de evangelizar muy particular, novedosa para mí, que estaba nuevito en el Evangelio. El pastor terminó el culto y presentó a este grupo de misioneros, a estos muchachos, indicando que ellos pertenecían a un grupo misionero que hacía evangelización en las calles y que que ese día iban a ir a un parque muy conocido allí en Chorrillos para poder evangelizar, y que todos aquellos que quisieran acompañarlos tenían la libertad de ir y acompañar a este grupo. Yo había hecho mi decisión meses antes, el 8 de septiembre, y el 31 de octubre me había bautizado.
y estábamos diciembre. Estaba nuevito, como les digo. Créeme que yo estaba con toda la motivación de poder predicar, aun cuando era solo un adolescente de 12 años. Llegamos al lugar con un grupo de hermanos que me llevaron, tenía 12 años, y estos jóvenes comenzaron a escenificar un mini teatro con música, con el propósito de captar la atención de la gente que se encontraba alrededor. Cuando terminaron, salió el encargado a hablar, indicando que había personas alrededor que querían compartir algunas palabras con ellos. Cuando terminó de hablar, vi a varios de los hermanos de la iglesia que habían acompañado que con su Biblia en la mano comenzaron a abordar a la gente que se había juntado y comenzaron a predicarles. Yo comencé a mirar a los hermanos y me sorprendí la facilidad con la cual ellos lo hacían. Yo, por otro lado, estaba súper temeroso y dudoso de hacerlo, porque tenía miedo al rechazo. Después de unos minutos de poder ver a mis hermanos que estaban haciendo todo eso, me di cuenta que había una pareja de adultos a los cuales nadie había abordado. Mi líder se dio cuenta en ese instante, y cuando yo crucé la mirada con él, me hizo una seña con la cabeza como diciendo: es el momento de acercarte. Anda. Mientras yo tomaba valor para poder hacerlo, me preguntaba: ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a compartirlos? ¿Qué voy a compartirles? Y como dirían los jóvenes, utilicé la vieja confiable. Juan capítulo 3, verso 16. Era el único texto que hasta ese momento me sabía de memoria y que lo había escuchado. Así que me acerqué a esta pareja de adultos, me presenté, les di mi nombre y les pregunté también los nombres de ellos. La verdad no recuerdo sus nombres, eso hace ya 24 años atrás. Y después que me dieron sus nombres, abrí mi Biblia en Juan capítulo 3, verso 16 y se lo leí a ellos. La verdad no recuerdo cuáles fueron mis palabras después de haberlo leído. Lo único que sé, que en medio de lo que yo estaba hablando, esta pareja empezaron a llorar. Cuando vi sus lágrimas, me di cuenta que era el momento en el cual necesitaba una oración. Y les pregunté si ellos querían entregar su vida a Cristo. Me dijeron que sí. Y dentro de mi inexperiencia oré con ellos y le pedí al Señor que pudiese entrar en sus vidas. Cuando terminamos de orar, fue grato para mí poder recibir un abrazo de parte de ellos. Los despedí y yo estaba tan feliz que me di media vuelta, busqué a mi líder y corrí para poder darle las buenas noticias. Y él simplemente me dio palabras de aliento, indicándome: ánimo, no dejes de hacerlo. Amado hermano, lo poco que conoces de Dios puede ser suficiente. Recuerda que Dios usa lo vil y menospreciado de este mundo. Sigue preparándote, sigue estudiando la Biblia, sigue estudiando en Explora, el seminario, etc. Pero no tienes pretexto alguno para decir que no puedes proclamar a Cristo. El momento es hoy, hay una urgencia, hay gente que se está yendo al infierno porque nosotros no predicamos la palabra. Y hay una urgencia para que nosotros proclamemos el Evangelio. Dios quiere que nadie se pierda y tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. De manera que me gustaría hacerte la siguiente pregunta: ¿estás convencido de esto? ¿Estás convencido de que tenemos esa responsabilidad, esa urgencia por proclamar el Evangelio? ¿De que tú eres el indicado, el obrero, para poder hacerlo? Si es así,
entonces no lo dudes. Ve y proclama a ese Dios todopoderoso. Amén. ¿Qué te parece si oramos a nuestro buen Dios para poder cerrar este tiempo? Dios bendito, cada vez que me veo, Señor, sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Qué me viste? ¿Qué viste en mí, Señor? Y únicamente puedo saber que me miraste con ojos de misericordia, de compasión, de amor, que querías tenerme a tu lado y me llamaste con tanto amor que pude comprender lo grandioso de tu amor por mí. Nadie había hecho un sacrificio tan grande como el que hiciste por mí. Y luego de algunos años pude entender que tu palabra es fiel cuando dice que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Nos llamaste a estar contigo y que en ese proceso nosotros podamos hablar a otros de ti, que anunciemos tus obras y que proclamemos a Jesucristo. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo, con diligencia, con valentía, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, sabiendo que tu palabra es eterna y que estamos en tus manos para poder cumplir con tu voluntad. Señor, sigue guardando nuestras vidas. Queremos cumplir tu voluntad. Queremos que tú sigas usando nuestras vidas para tu gloria. Gracias, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, así que te invito a que no te desconectes. Todavía el servicio no ha terminado y sigamos disfrutando de este servicio. Bendiciones. Amados hermanos, ha sido un hermoso momento de poder escuchar la palabra de nuestro Dios y ser edificados por ella. Ahora vamos a cantar una última alabanza en este domingo a nuestro buen Dios. Y recordemos el Salmo 98, el versículo 4, dice: aclamen al Señor habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alabanza y canten con alegría. Así que con este consejo, con esta exhortación a cada uno de nosotros, alabemos a nuestro buen Dios. Bendiciones. No hay más temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él
es el Señor de toda creación. Sentado está